Si ven a una mujer llorar, llegamos a ciertas conclusiones, pero a veces lo que vemos no es lo que es. ¿Cuántas veces hemos llegado a falsas conclusiones solo para descubrir qué tan equivocados estábamos? Samuel, cuando fue a la casa de Isaí a ungir al segundo rey de Israel, se quedó impresionado con el hijo mayor, tremendo varón, alto, fornido, no como yo, con pelo. Ya ven lo que ven ustedes. Pero eso es lo que nos llama la atención a veces. Asumimos que porque una persona está sonriendo, está alegre. Y puede ser que está burlándose. Asumimos que una mujer que está llorando acaba de perder a algo. Y puede estar llorando de gozo, porque hay mujeres que cuando se alegran lloran. Digo, hay tantas cosas que nosotros concluimos en nuestra mente. El pasaje que vamos a leer, lo vamos a leer en 3 diferentes evangelios para agarrar diferentes perspectivas. Cada evangelio está escrito a un grupo de personas. El evangelio según San Mateo está escrito para el judío. Si hay judíos presentes, el evangelio según San Mateo es para usted. La mera verdad, la Biblia es para todos. Marcos está escrito al soldado, al ejército, al militar, al griego. No al griego, digo al romano. Lucas está escrito al filósofo, al intelectual. Si usted se cree inteligente. El evangelio según San Lucas sería para usted un médico educado. Juan fue escrito para la persona universal, no importa de dónde es. Él fue escrito para todo el mundo. Pero cada evangelio está tratando de alcanzar un grupo y convencerlos de quién es el Señor Jesucristo. En el evangelio vemos a la persona del Señor Jesús en su ministerio en diferentes ocasiones, diferentes ambientes, con diferentes grupos de personas y diferentes respuestas del Señor Jesucristo, depende de la circunstancia. Pero vamos a ver qué ven ustedes en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 9, y vamos a leer del verso 1 al 8. ¿Cuál es el verdadero milagro aquí? ¿Y cuál es el milagro más grande que Dios ha hecho? Hay algunos que es la resurrección. Para el hambriento será la multiplicación del almuerzo del niño. Para otra persona puede ser cuando caminó sobre el agua, calmó la tempestad. Sanó al leproso, levantó a Lázaro de entre los muertos. O sea, cada quien que estamos presentes aquí, Dios ha hecho algo en su vida. Pero tiendo a creer que a veces nos perdemos el milagro más grande que ha hecho. Y apreciamos los milagros minúsculos, los pequeños. Y es mi intención hoy de, por lo menos, darnos un poquito más inteligencia en cuestión de cómo vemos las cosas. Cuando en un escenario de una homicida, cada persona ve cosas diferentes. Vamos a decir que mataron a un hombre, la esposa llega y ve a su esposo muerto
y terminó una relación ahí, otra esposa puede llegar. Y ahora, ¿quién va a pagar la renta? Es lo que ve. Y voy a tener que vender la casa, y voy a tener que vender los zapatos y todos los vestidos, y bueno, ¿qué voy a hacer? Una madre puede ver al Señor y decir, ¿y qué voy a hacer con 3 niños sin esposo, sin padre? Ve, cada quien piensa diferente en un momento de crisis. El vecino puede llegar y se perdieron los $1000 que le presté. O puede llegar otro vecino y decir, ya no tengo que pagarle lo que le debo. Pero cada quien ve las cosas muy diferente, depende de cómo le impacta personalmente. Pero es muy importante que todos nosotros, como hijos de Dios, veamos a Jesús igual. No tenemos el lujo de verlo de diferentes ojos o de diferentes perspectivas. ¿Quién es Jesús para usted? Es muy importante. Su eternidad depende de la opinión que usted tiene del Señor Jesucristo. Porque si la única opinión que tiene de Él es que es mi sanador, otro puede decir es mi proveedor, otro puede decir me consiguió mi esposo o mi esposa, o me dio un niño cuando los médicos me dijeron que no podía, que era estéril. Cada quien podemos considerar a Jesús de una manera, pero todos no tenemos el lujo de equivocarnos de quién es Jesús. Eso es muy importante. Vamos a leer este pasaje y luego voy a leer otros pasajes. En Mateo capítulo 9, verso 1 al 8. Entonces, ya lo encontraron, Mateo 9, verso 1 al 8. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Ok, ahora regresen conmigo a Mateo capítulo 1 y el verso 23. Porque el público que está aquí, en esta casa, con el Señor Jesucristo, había noticias que lo acompañaban. Y posiblemente una de tantas es que era el hijo de María, el hijo de José, era un carpintero, era de Nazaret. Había cosas que se conocían de él. Y posiblemente entre todos los datos disponibles a la gente en aquel entonces del Señor Jesús, algunos se acordaban que María, entre comillas, se supone era virgen. Y al estar desposada o listo para casarse, comprometida a casarse con José, salió embarazada. Y esos chismes desparraman. Entre ustedes no, digo, pero sí, hay aquí una virgen que concibió. Vale más que no me salgan con esa historia. Vino una jovencita y me dice, pastor, yo le dije al Señor que yo quería un bebé. Dice, pero no estás casada. Pues no importa. Y el Señor me dijo que si comía semilla de pájaros, yo iba a salir embarazada. Y ahora estaba embarazada. Pues ¿cuántos saben que no fue semilla de pájaro? Pero es que la muchacha estaba media trastornada, así que si usted sale que es una virgen, no lo van a creer. Pero esos rumores existían en aquel entonces, y la mera verdad,
¿quién era Jesús? Para este entonces, en este capítulo, ya había hecho milagros. Ya él había sido comprobado por lo menos como un maestro por excelencia. Porque la gente para este entonces decían del Señor Jesucristo enseñaba con autoridad, como ningún otro. Los rumores iban creciendo. ¿Recuerdan en el bautismo, cuando fue bautizado? Que la paloma descendió, Dios Padre habló, dice, este es mi hijo en quien tengo complacencia, préstenle atención. Ahora, no, eso no fue hecho en secreto. Las multitudes iban a ser bautizados por Juan el Bautista en el río Jordán. Y aún los fariseos y los saduceos se acercaban a Juan el Bautista para ser bautizados. Todo esto se ha escuchado, se ha conocido de él. Pero en el verso 23 dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Oiga, hermano, usted no puede ignorar esta clase de declaración del nacimiento de una persona. Nos adelantamos del Evangelio según San Marcos, porque Marcos empieza todo el Evangelio con el primer verso, obviamente, pero lo que dice allí procura justificarlo con el resto del Evangelio. Y simplemente dice, principio del Evangelio de Jesucristo, ¿hijo de quién? De Dios. Y Marcos está hablando de Jesús como hijo de Dios, como usted y yo no lo somos. Pero dice Jesucristo. Jesús era su nombre que se le dio cuando nació. Y el nombre de Jesús no era el nombre que se supone el primogénito debe recibir. El primogénito recibía el nombre del papá. Era la costumbre, era la tradición. Y Dios rompió la tradición con el nacimiento de Juan el Bautista y con el nacimiento de Jesús. Porque le dio nombre que iba contra la tradición. Allí Dios estaba llamando la atención. ¿Cómo estos padres se ponen a romper la tradición con el primogénito? Pero ambos lo hicieron. Y ambos fueron nacimientos milagrosos. Estoy seguro que la gente no creía la virginidad de María. Y el hecho de que José se casó con ella, han de haber dicho, este sinvergüenza viejito. No se aguantó, no esperó. Pero no importa. Hubo ese chisme. Pero aquí le llama a Jesucristo, Cristo siendo el Mesías, el enviado, el ungido, el que esperaba a Israel. Y Marcos empieza todo el Evangelio con esto. Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta, y aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz. Está hablando de Juan el Bautista. Dice, preparar el camino del Señor. Solo le dice Jesús, Cristo, y le dice Hijo de Dios, y le dice Señor. Estos discípulos que no estaban seguros de quién era Jesús, aún ellos, cuando anduvieron con él, ahora están convencidos de quién es él. Han llegado a esa conclusión. Solo los 3 años que anduvieron con Jesús, la resurrección, los dejó convencidos sin alguna duda quién era Jesús. Y ahora quieren convencerlo a usted y a mí de quién es Jesús. Cuando usted lee los evangelios, esta carta son para que usted llegue a la misma conclusión, que todos nosotros lleguemos a la misma conclusión de quién es Jesús. ¿Quién fue Jesús y quién es Jesús? Porque Jesús no está muerto. En el Evangelio según San Lucas, la genealogía de él empieza desde Adán. Pero en el Evangelio según San Lucas, cuando los ángeles se les aparece a los pastores, les dice a ellos que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador,
que es Cristo el Señor. Ahora, usted no me puede convencer a mí de que estos pastores, estando allá en el campo, cuidando su ganado, sus ovejas, y les aparece esta hueste de ángeles, y les dicen esto de un bebé que nació en Belén, en un pesebre, que se quedaron callados. No lo puedo creer. No es la naturaleza natural de un ser ver algo extraordinario así y quedarse callado. Luego quiere hablar, quiere que la gente, el que le gusta chismolear, le gustan los chismes sabrosos. Y si la gente no muestra interés, le echa un poquito más de chile para darle más sabor. Y para cuando ya termina, ese chisme es una historia elaborada, grande. Empecé un enano y termino un gigante, se empiezan a chismolear de mí. Porque gente ha llegado aquí y dice, pues pastor, yo lo hacía más alto. Dice, bueno, esos son los rumores. Me ponen en pedestales, pero la verdad es que soy chaparro. Y bueno, no voy a hablar de lo demás. Pero les dicen los ángeles a estos pastores, un Salvador, Cristo el Señor. Todo eso se divulgó. Pero nadie se inquietó por ir a investigar. Y los pastores llegan, y vinieron los magos que vieron la estrella. Oiga, todas estas cosas, acontecimientos, tiene que haberse divulgado, hay que haberse compartido, y nadie mostró interés en este bebé, en esta criatura. Están escribiendo algo que ya había acontecido. Aún ni los discípulos llegaron a ciertas conclusiones de quién era Jesús. Así que llegamos a Juan, y Juan empieza con el primerito verso, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Él empieza con esa declaración y lo justifica con todo el Evangelio según San Juan. Y luego nos dice en el verso 14 que este verbo se hizo carne. Entonces tenemos todos estos testimonios. Cada uno de los evangelios está tratando de convencernos a nosotros de quién es el Señor Jesucristo. Regresando a Mateo capítulo 9, mi pregunta es, ¿por qué esta gente solamente vieron a un hombre? No vieron más. Oigan, de mí ustedes no han escuchado cosas extraordinarias. El día que yo nací no provoqué mucho escándalo. Mamá y papá estaban casados. Y después de la barriga que traía mamá, esperaban que iban a hacer un... Y había mujeres allí que nada más ven la barriga de la mujer y luego lo dicen, este es varón. Me da coraje, porque yo quiero el secreto, el misterio. Mujer, es hombre, dejar que Dios decida. Pero que la mujer diga, este es... Una mujer vino a mi primera esposa y le dice, este es varón, cállese. Dice, muchacho, yo tengo experiencia de años. Total que no hubo gran escándalo cuando nací. Y cuando alguno de ustedes nació, la pobre madre quería regresar. No, no se crea. No fue así, ¿verdad? Pero hermanos, con todo lo que aconteció, con el embarazo de María y el nacimiento de Jesús, eso no pasa todos los días. Es cosa que debe de llamar la atención, despertar la curiosidad. ¿Y dónde estaban los chismoleros que les encanta el chisme? Oye, ¿oíste? Mi viejo es pastor, dice que se les aparecieron ángeles. Bueno, ¿qué estaba tomando, vieja? O comadre, ¿qué estaba tomando tu viejo? ¿Y por qué no empezó la gente a indagar, a averiguar? Estamos hablando aquí de confesiones de que era el Cristo, el Hijo de Dios, el Salvador, y nadie se preocupa.
Sin embargo, cuando empieza a hacer milagros, miles lo acompañan. Y seguimos lo mismo hoy en día. Viene un evangelista que Dios lo usa en la área de sanidad y se le llenan los estadios. Y muchos van por la curiosidad de ver o sentir o experimentar. Y van a ver a un hombre. Pero al hombre de hombres, ¿cuánto lo buscan? ¿Y cuántos lo vemos en cada día, en cada evento en nuestra vida? Porque el Señor de señores está activo en su vida. Él está trabajando todo para bien. Pero a veces solamente vemos según nuestros sentimientos. Nos pasa algo y en lugar de dar gracias, pedimos oración. Que Dios me saque de esto y a lo mejor esto es lo que Dios está usando para purificar el oro que usted quiere, usted es. ¿Verdad? ¿Cuántos nosotros vemos la mano de Dios en nuestras vidas? ¿Cuántos de veras creemos que Dios es soberano y está encargado de cada minuto y cada detalle? ¿Cuántos de nosotros estamos conscientes que el nacimiento de Jesús fue un milagro sobresaliente, extraordinario, que a pesar de todo se cumplió en cada detalle? Hasta el segundo. El Dios que servimos es un Dios extraordinario, sin embargo, cuando pasan cosas hay pánico en nuestras vidas y tendemos a ser conllevados más por la manifestación del poder de Dios que la presencia de su amor. Para mí, cuando yo recibí a Cristo como Salvador, me le entregué a Él. Le dije, Señora, soy basura, aquí estoy. Para mí el milagro más grande fue que a pesar de la persona que yo fui, que Dios me amaba. No lo podía creer. Porque si somos honestos con nosotros mismos, había un tiempo que no nos amábamos. No hay una persona presente que no crea que puede ser mejor. Y si lo hay, arrepiéntase, porque está lejos de ser lo que Dios quiere que sea. Pero regresando a este pasaje, tenemos a Jesús. Según nos dice Marcos en el capítulo 2 y Lucas en el capítulo 5, que la gente se agolpeaba, apretaba, no dejaba lugar dentro de la casa. Y toda la casa estaba rodeada. Y Jesús estaba enseñándoles, predicándoles. Hay una multitud presente. Y me gustaría ver esa clase de multitud aquí. Que estuviera tan lleno que nadie puede entrar por las puertas. Y tuviéramos que abrirlas y la gente tuviera que quedarse. Así estuvo en el servicio fúnebre del hermano Pablo. La iglesia era pequeña, no cabía gente, muchos se fueron. Y muchos pensaron que la iglesia de nosotros no quiso tener el servicio aquí. Y algunos se atrevieron a decírmelo. Me sorprende que tuvieron el valor para decírmelo a la cara. Hubo unos que me llamaron por teléfono para quejarse. Si era de la iglesia, ¿por qué no tenerlo en la iglesia? Pero no fue decisión de nosotros, fue decisión de la familia, de él. Y sí, la iglesia no contenía, pero así me gustaría que la gente fuera tanto. Fueron por Pablo, para honrarlo. Algunos llegaron de curiosidad, quizás otros llegaron para expresar su dolor, sus pesares a la familia. No importa, lo que quiero decir es que no estaban allí por Jesús. No fueron a ver a Jesús, fueron a honrar a un hermano.
no estoy en contra. Pero no había lugar adentro y muchos se dieron la vuelta y se fueron. Y se fueron pocos molestos. Y se perdieron. Porque 7 predicadores. El último no era tan importante, ¿verdad? Eran los 7, pero de todos modos prediqué. Y prediqué mi hora a pesar de que era la mitad de la congregación. Pero Jesús aquí tiene la congregación llena. La gente lo están siguiendo. Pero ¿saben lo que me llama la atención? No sé si ustedes lo vieron. La gente están apretados ahí. Quieren oír a Jesús, quieren verlo. Ido de él. Solo Dios sabe, en el otro lado del mar había hecho milagros. Y la fama lo acompañaba o fue por delante de él. Cuando supieron que Jesús entró en esta casa, oiga, la gente vinieron, si el presidente Obama estuviera aquí, ¿cuántos de ustedes fueran a él? No estoy hablando del director de inmigración, pero que todos corrieran de él, pero estoy hablando del presidente. Bueno, mucha gente no tanto por lo que conocen de él, pero vamos a decir alguien famoso. Para el mexicano quizás Pedro Infante, no. Para los viejitos, como Carlos López, ¿verdad? Para algunos otros, Che Guevara. Por lo menos por curiosidad, quisieran conocer a ese varón. Estuviera Castro aquí, algo así. Cubano no quisiera ver, ¿no? O quisiera verlo para no volverlo a ver. Pero hay gente que a veces vamos por curiosidad. ¿Y cuánta gente viene por curiosidad? Esta gente estaban allí, vienen ustedes, vamos a decir que vienen aquí para escuchar el mensaje del pastor Garza. ¿Ok? A veces me gustaría dar un examen, a ver qué escucharon. Y temo hacerlo porque me da miedo que no escucharon nada. Pero bueno, yo tengo que ser fiel al mensaje. La iglesia está llena. Están gente sentadas en el pasillo, en todo alrededor. Llega un grupo cargando a un paralítico. Y nadie quiere ceder su lugar o quiere incomodarse para dejarlo pasar. ¿Qué es lo más importante para la gente? Quieren estar cerca de Jesús. Quieren conocerlo, quieren oírlo, quieren verlo. Y aquí viene una persona necesitando del poder de Jesús. Y la gente no lo dejan entrar. ¿Cuántos vieron eso? Que tantos podemos estar tan ocupados con las bendiciones de Dios, su presencia manifestándose en nosotros, que tendemos a ignorar a la gente a nuestro alrededor. No me molestes, hombre, ahorita estoy a la... O sea, no vemos necesidades, estamos insensitivos o estamos cegados por la gloria de Dios, vamos a decir. Y no vemos las necesidades que nos rodean, en el trabajo, en la calle, en la casa, en las tiendas. Andamos contando las bendiciones y no pensamos en compartirlas con otros. Jesucristo nos dice: gratuitamente recibisteis, gratuitamente. En el libro de Hechos
Pablo nos dice que es mejor dar que recibir. Pero a nosotros nos gusta recibir y recibir más. Recuerdo en un avivamiento de Billy Graham, se llenó el estadio. Tuvieron que cerrar las puertas porque solamente tiene cierta capacidad. Al recibir más gente de eso, los bomberos hubieran cerrado el estadio, hubieran cerrado con el evento. Tuvieron que cerrar las puertas y dejar gente que se queden afuera. La gente de ahí luego sacaron bocinas a los estacionamientos y gentes sentados en carros para escuchar al mensaje. Pero después del evento y de cientos de personas que corrieron al altar para recibir a Cristo, los periodistas, escritores y qué más, estaban entrevistando a la gente que pasaron al altar y preguntándoles que qué sintieron, qué sensación, qué vieron, qué les llamó la atención. Dice, ahora yo le puedo decir a mis hijos que toqué al gran Billy Graham. Ya para el último, su fama se había divulgado tanto que la mayoría de la gente pasaban al altar, no por salvación, sino para ver a este gran hombre y estar cerca de él. Mientras el mundo se está perdiendo. ¿Y para qué vino Jesús? Aquí está el Hijo de Dios. Y esta gente que trajeron a este paralítico, 4 nos dice un evangelio que lo cargaron, pero dice que era un grupo de hombres. Ellos no trajeron a este hombre simplemente por curiosidad para que viera a Jesús. No eran fanáticos de Jesús, porque ellos no se consideraron a sí mismos, porque ellos hubieran dejado el paralítico y siendo hombres hubieran corrido con facilidad cuando oyeron de Jesús y corrieron a la casa para tratar de conseguir los primeros asientos. Y noto que no perseguimos los primeros asientos. Eso me dice que no tengo la fama de Jesús. O escupo cuando predico. Es agua bendita, hermanos. Santificada. Y en lugar de correr a la casa para encontrar los primeros asientos, pensaron en el paralítico. Corrieron al paralítico. Y grupo de hombres pensaron lo mismo. Y lo agarran entre todos. Y 4 lo cargan. Y entran por un lado y nada, y por otro y nada, y por favor, y se apretaban más. Como si fuera un juego de México contra otro país. Yo pagué por este boleto, me costó, para encontrar el estacionamiento y correr y llegar a mi asiento y ahí como pueda. Pero no quedaron satisfechos. Y le dieron buena casa. Y todas las casas tenían una escalera porque arriba tenían lugar a veces donde tendían el grano y a veces para escaparse de la mujer rencorosa que está dentro de la casa. Conocen la escritura, ¿no? La total que había un techo. Y había una puerta para entrar por dentro de la casa al cielo, al techo, digo. Ellos usando la escalera, imagínense en su mente, están cargando un paralítico que no ayuda para nada. Mire, una cosa es una persona que pueda ayudarle a usted cargarlo,
Pero una persona que no puede ni moverse es más difícil. Y luego cargarlo hasta el techo. Y luego hay comentarios que dicen que era casa de 2 pisos. La situación es doble más difícil. Oye, llegaron al primer piso, nos falta todavía la mitad. Dice, oye, ya no puedo. Yo no sé cómo lo lograron, hermanos, porque una escalera, y para levantar a un paralítico, y si yo fuera el paralítico, no me tumben, y viendo para abajo y no poder hacer nada, pero ansiosos, tan ansiosos estaba, que ni el paralítico ni los hombres se quejan. Qué devoción, qué dedicación de estos hombres para ir contra todo, sacrificarse para asegurar de llevar a este hombre, porque no lo hicieron por sí mismos. Hermano, este es el espíritu que debe de tener la iglesia. Llegan hasta el 2.º piso y el dueño de la casa tiene la puerta cerrada. Tienen que romperla para abrirla. Y habían pensado lo suficiente para llevar mecate, para estirarlo. Esta gente, hermano, no fue cosa improvisada. Esto lo planearon. Oyeron los rumores de Jesús. Y esta gente vio algo en Jesús que la gente que rodeaba la casa no vieron. Quisiera que ustedes vieran a Jesús como estos hombres lo vieron. Que no pensaron en sí mismos. Todos estos pensaron en este paralítico. Conocían su historia, se sacrificaron, hicieron todo lo posible por entrar por medios. Nadie se compadeció. Tuvieron que subirlo al 2.º piso y luego dejarlo bajar. Y de ese momento en adelante ya no se mencionan los hombres que llevaron al paralítico. De repente Marcos se concentra en paralítico en el piso, en Jesús, en la masa de gente y en los doctores de la ley, en los fariseos y los escribas. Se olvidan del que los sacrificaron para traerlo. Pero Jesús, estando en la casa, dice, al ver Jesús la fe, no de él, de ellos. Esta gente creían en Jesús, que no era un ser un humano como cualquiera. Tenían fe en Jesús, que no era solamente un maestro por excelencia. Tenían fe en Jesús, que era más que un sanador. Tenían fe en Jesús, que era el Hijo de Dios. Y tenían fe en Jesús, que Jesús perdonaba pecados. Porque cuando Jesús le dice al paralítico, dice, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Los que estaban en el techo, no lo trajimos hasta aquí solamente para que le digas eso, muchacho. ¿Qué te crees? Sánalo. Y oye, acabamos de sacrificar, hombre, estamos sudando, estamos cansados, los músculos nos duelen. Este paralítico pesa, hombre. Y solamente para que le digas que tus pecados te son perdonados. No se quejaron, quedaron satisfechos. El paralítico no dijo, oiga, Señor, ten compasión, sáname, hombre. No, el paralítico no dijo nada. Gente va a la iglesia y a veces cometemos el error de traer gente a la iglesia por una sanidad, por un conflicto matrimonial para que Dios sane el matrimonio.
para que Dios salve al hijo de drogas o lo que sea. Pero hermanos que sepan que el Señor Jesús es mucho más que eso. Y a veces, aunque sane o no sane, el perdón de pecados es el milagro más grande. Porque yo estaba en muchos hospitales y estaba al pie de las camas de mucha gente que han recibido a Cristo a punto de muerte y Dios no ha hecho el milagro de levantarlos, pero ha hecho el milagro de hacer una criatura nueva. Y eso es lo que le importaba más a esta gente y al paralítico que el milagro físico. Pero hoy en día nosotros seguimos las señales, los prodigios, en lugar de seguir a quien lo hace. Andamos detrás de lo espectacular. Y si no hay cosa espectacular, Dios no se manifestó. ¿Sabe que cuando esta persona, Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados, en la tierra no hubo celebración? Pero allá en el cielo había un baile. ¿Por qué será? Que allá en el cielo lo más importante no es la sanidad divina, la provisión, el trabajo nuevo que Dios me dio. No es el hijo después de años de no poder tener hijos. No es el milagro, no es esto, el poder, manifestación del poder, sino es que ahora mi nombre está escrito allá. Y todos los ángeles celebran eso. Jesús no vino solo a sanar físicamente, vino a salvar, vino a dar vida al que no tenía vida, porque estábamos muertos en nuestros delitos. Lo más importante de Dios no es la casa que tiene, no es el carro que consigue, no es el ropero lleno, no es la refrigeradora llena. Lo más importante del Señor Jesús es la relación que quiere tener con usted. Y la condición del cuerpo no importa, porque este cuerpo se va desgastando día tras día. Y no importa qué tanta fe tenga, algún día va a tener 80 y no va a sentir como 20. ¿Sí o no? Y son pocos los que llegan a 100 años y todavía andan manejando. Mucha gente ya de 100 años están en silla de ruedas o acostados. Pero algo que admiro de mucha de esa gente, la fe que tienen en Jesús. Hermanos, como dije, muchos de ustedes se perdieron la prédica, pero este señor quedó satisfecho sin quejarse, sin demandar, sin exigir. Con solo que Jesús dijo, tus pecados te son perdonados, ahí se cayó. ¿Cuántos de ustedes hubieran quedado satisfechos solo con esas palabras? Pocos. ¿Cuántos de ustedes conocen gente necesitando el perdón de Dios y no sacrifican lo que sacrificaron ellos para traerlo? Ahora, ¿de dónde agarraron fe? Que de todos los que estaban allí, esta gente vieron en Jesús más que un ser humano. Porque los religiosos allí dijeron, solo Dios puede perdonar. ¿Quién es este? Está blasfemando. Y esta gente, estos hombres que trajeron al paralítico y este paralítico, vieron al Hijo de Dios que perdona, que tiene la autoridad para perdonar pecados.
Ellos lo vieron. Y Jesús dice que vio fe y respondió a esa fe y perdonó. ¿Cuántos tenemos fe para creer que Dios puede perdonar al pecador más vil? Pues nos ha perdonado a nosotros. ¿Que nos creemos menos vil que otros? No hay otro infierno, hermanos. No importa qué pecado haya cometido. Ay, pero el mío es así, mira. Jesucristo solamente derramó una gotita de sangre por mí. Ay, pero por ti. Galones, muchacho. No, derramó la misma cantidad para todos. Y lo más importante del Señor Jesús es que a todos ama igual. No ama a uno menos, no ama a otro más. No puede amar a uno más, ni puede amar a uno menos, porque fuera contradicción de qué dice la Biblia, que Dios es amor y no puede dejar de amar. Llegará un día que este cuerpo se va a desgastar. Hay una canción que la canción es en inglés. La canción trata de una casa. Dice, esta casita tan bonita y tan bella en un tiempo, ahora el techo se gotea. La puerta se está cayendo, la madera está podrida, las cortinas están agujeradas, el piso, uno tiene que tener cuidado por donde camina. Y yo estaba escuchando ese canto y digo, pues sí, las casas se van a envejecer. Pero no estaba hablando de la casa, estaba hablando de su cuerpo físico. Ya llega un tiempo que las válvulas no trabajan y se gotea. Para eso hay Pampers, sí, Pampers. Para adultos. Gracias a Dios. Ustedes se ríen, pero para allá vamos. Llega el día que nos van a tener que cambiar. A mí me dolió cuando mi papá llegó a ese punto. Un hombre fuerte, robusto. Y a él no le gustaba, pero papá no se puede quedar así, él no se podía cambiar, no podía levantarse e ir al baño. Y la enfermera tenía que cambiarlo. Nos reímos. Pero un día Dios nos cuide y llegue el rapto antes. Pero le doy gracias a Dios que aún en esas condiciones Él siguió confiando en Dios. Aunque no hubo el milagro de darle un cuerpo fortalecido y se pudo levantar y sentar y caminar como antes, sin embargo su espíritu estaba fuerte. Y él murió alabando a Dios. Esta gente tenía esa clase de fe. El cáncer nos consume, nos mata internamente. Hay enfermedades hoy en día que están descubriendo que a mí me llama la atención, me alarma. La enfermedad que tiene mi nieta, mi sobrina digo, que una virus que empieza a comerse el cerebro, que le cortaron un tercio del cerebro pensando que habían eliminado o removido el virus. De repente empezaron a ver que estaba consumiendo más, tuvieron que cortarle la mitad del cerebro y quitárselo para que viviera. Estaba hablando con un hermano ayer, su hijo, él es doctor, era antier, el viernes por la noche. Le pregunté por su hijo, porque le descubrieron una enfermedad que le da a uno de miles de gente. Pero es una enfermedad tan rara, no hay alivio. Es cuestión de aliviar el dolor nada más, porque la enfermedad empieza a consumir el sistema nervioso hasta que la persona no siente nada y con el tiempo lo mata. Y es lenta la cosa. Hay enfermedades extraordinarias. ¿Cuántos otros
estaríamos satisfechos con solo saber que mis pecados son perdonados. Hermanos, el milagro del Señor Jesucristo no es la manifestación de su poder, sino la manifestación de su autoridad para perdonar nuestros pecados y hacernos hijos de Él. Por algo nos dice Eclesiastés 12, el verso 1, que nos acordemos de nuestro Creador cuando estamos jóvenes, cuando tenemos un cuerpo que puede responder, puede hacer, puede cargar los paralíticos y traerlos a los pies de Cristo. Porque ya a ciertas edades ya ni apenas podemos cargar nuestro cuerpo, menos cargar el cuerpo de otro. Pero hermano, estamos en los días que no debemos de traer gente a conocer al Salvador, al sanador y al que provee. Porque yo recuerdo, creciendo en el Evangelio, que le decíamos a la gente, ven a la iglesia y Dios te va a proveer. Reconciliar tu matrimonio, va a sanar tu matrimonio, pero nunca le decíamos, necesitas un Salvador. Nosotros creemos que Él murió solamente por el cuerpo físico, Él murió porque estábamos muertos espiritualmente y murió para darnos vida espiritual. Hermanos, es el milagro más grande que Dios hace. Es de salvarnos de nosotros mismos, del infierno, hacernos sus hijos. Y no somos hijos de Él solamente por los beneficios que recibimos. Muchos pensamos y lo oigo en prédicas, si nuestro Dios es rico, es dueño de la plata y el oro. Entonces, ¿por qué todos no tenemos plata ni oro? Pero cuando usted lo necesite para glorificar a Cristo y compartir a Cristo, allí está lo que usted necesita, sea oro, sea plata. Misioneros a veces reciben dinero donde no se espera. ¿Por qué? Porque están llevando el Evangelio. Dios promete proveer lo que usted necesite para proclamar a Jesús como el Salvador, la única esperanza que tiene un mundo perdido. Dejemos de seguir lo espectacular y sigamos una relación que es más que sobrenatural, relación íntima y personal con el Señor de señores y Rey de reyes. Hermano, no hay una persona más famosa. Pero ese requiere que usted le crea a Él, aunque pase por el fuego. Ellos llegaron con este hombre y le dice, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban presentes allí no ven a Dios, ven un hombre. No ven el milagro de milagros, que el verbo que era Dios se hizo carne. Solamente vieron la humanidad. En los milagros que Él había hecho, en las prédicas que Él había presentado. Esta gente que llevaron a este paralítico vieron más que un ser humano. Ellos no tuvieron problemas cuando Jesús dice tus pecados te son perdonados. Ellos lo aceptaron. Él tiene autoridad para. Y es el único en todo el mundo que tiene el derecho y la autoridad y ha pagado el precio para perdonarnos. Y usted puede terminar en el infierno con un cuerpazo lleno de salud y separado por toda la eternidad de quien lo ama tanto. Por favor, empiecen a anotar sus prioridades y dele gracias todos los días a Dios, porque Él sigue perdonando nuestros pecados. Y el que dice que no ha pecado, dice que Dios miente. Así que no vea a otro. Y por favor, hermanos, la iglesia es para todos, pero más importante para la persona que anda queriendo tener paz con Dios, no queriendo recibir algo de Dios, sino andar bien con Dios. Esta gente le importaba eso más. Jesús lo sanó y solamente para probarle a la gente que si yo lo puedo sanar, lo puedo perdonar.
Estaba leyendo sobre este pasaje y hay comentaristas que dicen que el perdón de pecados siempre es acompañado con la salud o la sanidad del cuerpo. Yo no lo he visto así. Claro, he estado en situaciones donde Dios levanta al enfermo. No solamente le perdona, pero lo sana también. Pero he estado en muchos casos donde Dios le ha perdonado y la persona termina muriendo. Pero ausente del cuerpo. Entonces, ¿qué es más importante? Para usted, ¿qué es más importante? ¿Cuántos de ustedes quieren patrocinar una oración en el cielo? Hay que romper techos y traer gente afligidos por el pecado. Pero para que reciban paz que sobrepasa todo entendimiento, para que tengan una relación con Jesús, no para que tengan dinero en el banco, no para que reciban papeles de inmigración, no para que reciban esto y lo otro, sino para que reciban un nuevo nombre escrito en el cielo. Dejemos de perseguir los milagros, hermanos, y perseguir el que hace el milagro. El milagro más grande que Dios ha hecho en su vida es su salvación. De allí no le puede poner precio a eso. Hermano, yo conozco gente que Dios ha sanado milagrosamente y han regresado a la porquería, a su vómito. Y le digo al Señor, pero no puedo creerlo, Señor. A la persona que estaba lleno de cáncer, el azúcar se le elevó, la presión estaba por todos lados. Y quedó sin cáncer, sin azúcar, la azúcar nivelada, que los doctores no lo podían creer. Le normalizó la presión y en lugar de venir a la iglesia fue a la cantina. Es que, hermanos, lo milagroso, lo sobrenatural no salva. No es fe en Jesús y su poder, sino en Jesús y su autoridad y derecho y el precio que pagó para perdonarme. Eso es lo que salva. Ellos tenían fe en Jesús y hubieran quedado satisfechos con el hombre paralizado. Pero sus pecados habían sido perdonados. Aquí Jesús tenía la oportunidad de poder haberle dicho a este paralítico y le levántate, agarra tu cama y lárgate. No. Arruinó la oportunidad para el aplauso. Porque Jesús no está interesado que lo sigan por curiosidad. Él no quiere fanáticos. Él anda buscando familia. Él quiere dar vida al que está muerto. Este paralítico estaba muerto en sus delitos. Y Cristo le dio vida. El cuerpo muerto, pero él tenía vida. Pero eso no lo vemos. Eso no lo presenció la gente aquí y lo criticaron. Y hay tres cosas que aquí que debería de haber estado atenta la gente. Número uno, la soberanía de Dios. O la autoridad, bueno, vamos a decir la soberanía, la autoridad que tiene Cristo para perdonar pecados. No la tiene otra persona. Yo puedo perdonar el pecado que comete contra mí, pero yo no puedo perdonar los pecados que usted comete. El Martín Lutero dice que tuvo un sueño y en el sueño se le presentó el diablo. Y le dice Martín Lutero en el sueño al diablo, dice, oye, ¿y qué vienes? ¿Qué andas por estas partes? Dice, no, pues si te traigo una lista. ¿Una lista de qué? De tus pecados. Dice, a ver, déjame verla. Y se enrolla así la lista larga. Y empieza Martín Lutero, sí. ¿Y es todo? No, si traigo otra. Sí. ¿Y es todo? Dice, no, si traigo otra. Dice, bueno, dice, todo esto es cierto. Satanás, por primera vez no echas mentiras. Pero quiero que marques al par de cada uno de esos pecados que la sangre de Cristo me ha limpiado.
Y hay una historia de un niño que se le dio una onda. ¿Saben de qué hablo, verdad? Y salió al monte para practicar. Y le fallaba a estos pájaros, no tenía buena puntería. Ahí venía todo descontrolado a la casa. Vio al pato de la abuela. Y le pegó al pato y lo mató. Y el pato cayó. Y agarró al pato y va y lo esconde entre la leña. Y está sudando, dice, porque era el pato de la abuela. Y se da la vuelta y ahí está su hermanita viendo todo. Ay, Señor, pero no dice nada. Eso se relaja un poco. Entra a la casa y anda buscando a la hermanita, y la hermanita estaba con la abuela en la cocina. Dice, ya le chismoleó, Señor. Y la hermanita se voltea y esa sonrisa, como las mujeres solo pueden dar. Y la abuelita dice, mija, ayúdame a fregar platos. Dice, abuelita, dice, mi hermanito, él quiere hacer esto. ¿Verdad, hermanito? Y se le acerca y dice, date del pato. Sí, abuelita, yo le ayudo. Ahí no. Un poquito más tarde llega el abuelito y dice, mijo, vamos a la pesca. Y la hermanita dice, abuelito, voy a ir yo porque mi hermanito quiere quedarse a ayudar a la abuela a barrer y mapear. ¿Verdad, hermanito? Sí, hermanita. Acuérdate del pato. Ya pasaron varios días. Y esta muchacha, ¿cómo aprovechó de eso? Hasta que un día no lo aguantó, no lo soportó más y fue la abuelita, abuelita, tengo algo que confesarle, maté su pato. Sí, me dijo, yo me di cuenta. Desde el primer día del día que lo mataste yo te vi, pero yo te perdoné. Lo que yo no entendía es qué tanto ibas a estar esclavizado a tu hermana antes de confesarlo. ¿Qué tanto tiempo vamos a estar esclavizados a nuestros pecados antes de venir a Cristo? ¿Qué tanto tiempo vamos a dejar que la conciencia nos trastorne? O fulano de tal nos amenace con eso, o el diablo nos tormente con eso. ¿Qué tanto tiempo vamos a aguantar con ese pecado, ese odio, ese rencor, ese desprecio por alguien, hasta que no vengamos al altar y digamos, perdóname, Señor, porque Él ya lo vio y en la cruz ya lo perdonó? ¿Qué tanto tiempo va a estar atormentándose? ¿Qué tanto tiempo se atormentó este paralítico? ¿Qué paz no ha de haber sentido cuando aquí está el Señor de señores y le dice, tus pecados te son perdonados? ¿Qué tanto tiempo va a aguantar usted? ¿No cree que ya basta? Y por favor no me vea con esa cara de inocente. A mí no tiene que engañar. Al que tiene que engañar no lo puede engañar. Él ya lo vio. Ya lo sabe, Él sabe lo que está en su corazón. Hemos puesto de pie el Ministerio de Altar Paz. ¿Puede perdonar pecados? ¿Tiene autoridad sobre las enfermedades? Le dice al hombre, levántate y toma tu lecho y vete a tu casa. Y el hombre le obedeció y sanó instantáneamente. Tiene la omnisciencia porque él sabía lo que estaba en los corazones de los doctores de la ley y los fariseos escribas. Él sabe lo que está en su corazón. Él sabe lo que está en su corazón. Él sabe que tanto lo ha atormentado y lo está atormentando y usted lo está dejando. Él sabe la mentira que está viviendo en este momento. Él sabe
la hipocresía de levantar manos al cielo y alabarlo y guardar algo en el corazón. Él lo ve. Él supo lo que estaba en el corazón de los escribas y los fariseos, y aún así no vieron al Hijo de Dios aquí, no vieron al Cristo. Hermanos, usted no se engañe como ellos se engañaron. No esté aquí como fanático, solo por las bendiciones que Dios le ha dado. Busque a Él, porque ¿quién es Él? Viene a perdonarlo y a darle vida nueva en Cristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No dice ahí para que nunca envejece, o para que nunca sea pobre, o para que nunca sufra, o para que nunca tenga dolor, sino para que no se pierda. Si usted no conoce al Señor Jesucristo como Salvador, no da abasto conocerlo como Hijo de Dios. Porque el conocerlo como Salvador es personal, solo usted puede experimentar el poder de esa relación. Y Él dice que no rechaza a nadie de los que vienen a Él. ¿So qué espera? Él quiere perdonarlo. No espera que lo carguen o que llegue a un punto de parálisis que alguien tiene que ayudarle. Este es el día de salvación, hermanos. Si usted no es salvo o no está seguro de su salvación, usted lleva una carga extraordinaria, ha guardado algo en su corazón que quisiera desahogarse, que lo sigue oprimiendo. Ya basta. El Señor pagó el precio supremo por eso. ¿Por qué no pasa y se lo confiesa? Y el que confiesa, Dios es justo y hábil para perdonar y limpiar. Y quizás usted no recibió lo que usted quería de Dios, o tenía un concepto erróneo, equivocado y hasta egoísta de Él. Créame que Él no está a la disposición de usted. Usted está a la disposición de Él. Quizás usted se rebeló, se amargó contra Dios. Dice, pues no conseguí lo que yo quería y si yo me voy. Dios no está aquí para darle todos los placeres, hermano. Está aquí para salvarlo de usted mismo. Si usted ha huido de Dios, ha corrido de Dios, ha metido la pata grandemente y en un tiempo usted le servía, el Señor está aquí todavía para recibirlo. No mal aprecie la oportunidad. Aquí no estamos apretados todos, que no puede pasar al altar, pasar a la presencia de Él. Si no es salvo, o anda como el hijo pródigo, huyendo de Dios, y cree usted que se puede escapar de Él, esconder de Él, y que Él no se va a dar cuenta, está muy mal equivocado, hermanos. En este cuartito todo apretado, Jesús sabía lo que estaba en el corazón de esta gente, y se los dijo. Por favor, no sea tan ignorante como fueron ellos, que en lugar de responder y pedirle perdón, se amargaron contra Él y se enojaron contra Él. Y se alejaron de Él. El Señor los ama. En un momento de crisis, el vecino puede llegar, se perdieron los $1000 que le presté. O puede llegar otro vecino y decir, ya no tengo que pagarle lo que le debo. Pero cada quien ve las cosas muy diferente, depende cómo le impacta personalmente. Pero es muy importante que todos nosotros, como hijos de Dios, veamos a Jesús igual. No tenemos el lujo de verlo de diferentes ojos o de diferentes perspectivas. ¿Quién es Jesús para usted? Es muy importante. Su eternidad depende de la opinión que usted tiene del Señor Jesucristo. Porque si la única opinión que tiene de Él es que es mi sanador, otro puede decir es mi proveedor, otro puede decir me consiguió mi esposo o mi esposa,
Me dio un niño cuando los médicos me dijeron que no podía, que era estéril. Cada quien podemos considerar a Jesús de una manera, pero todos no tenemos el lujo de equivocarnos de quién es Jesús. Eso es muy importante. Vamos a leer este pasaje y luego voy a leer otros pasajes. En Mateo capítulo 9, verso 1 al 8. Entonces, ya lo encontraron, Mateo 9, verso 1 al 8. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Ok, ahora regresen conmigo a Mateo capítulo 1 y el verso 23. Porque si ven a una mujer llorar, llegamos a ciertas conclusiones. Pero a veces lo que vemos no es lo que es. ¿Cuántas veces hemos llegado a falsas conclusiones solo para descubrir qué tan equivocados estábamos? Samuel, cuando fue a la casa de Isaí a ungir al segundo rey de Israel, se quedó impresionado con el hijo mayor, tremendo varón, alto, fornido, no como yo, con pelo. Ya ven lo que ven ustedes. Pero eso es lo que nos llama la atención a veces. Asumimos que porque una persona está sonriendo, está alegre. Y puede ser que está burlándose. Asumimos que una mujer que está llorando acaba de perder a algo. Y puede estar llorando de gozo, porque hay mujeres que cuando se alegran lloran. Digo, hay tantas cosas que nosotros concluimos en nuestra mente. El pasaje que vamos a leer, lo vamos a leer en 3 diferentes evangelios para agarrar diferentes perspectivas. Cada evangelio está escrito a un grupo de personas. El evangelio según San Mateo está escrito para el judío. Si hay judíos presentes, el evangelio según San Mateo es para usted. La mera verdad, la Biblia es para todos. Marcos está escrito al soldado, al ejército, al militar, al griego. No al griego, digo al romano. Lucas está escrito al filósofo, al intelectual. Si usted se cree inteligente. El evangelio según San Lucas sería para usted, un médico educado. Juan fue escrito para la persona universal, no importa de dónde es. Él fue escrito para todo el mundo. Pero cada evangelio está tratando de alcanzar un grupo y convencerlos de quién es el Señor Jesucristo. En el evangelio vemos a la persona del Señor Jesús en su ministerio en diferentes ocasiones, diferentes ambientes,
con diferentes grupos de personas y diferentes respuestas del Señor Jesucristo, depende de la circunstancia. Pero vamos a ver qué ven ustedes en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 9, y vamos a leer del verso 1 al 8. ¿Cuál es el verdadero milagro aquí? ¿Y cuál es el milagro más grande que Dios ha hecho? Hay algunos que es la resurrección. Para el hambriento será la multiplicación del almuerzo del niño. Para otra persona puede ser cuando caminó sobre el agua, calmó la tempestad, sanó al leproso, levantó a Lázaro de entre los muertos. O sea, cada quien que estamos presentes aquí, Dios ha hecho algo en su vida. Pero tiendo a creer que a veces nos perdemos el milagro más grande que ha hecho. Y apreciamos los milagros minúsculos, los pequeños. Y es mi intención hoy de, por lo menos, darnos un poquito más inteligencia en cuestión de cómo vemos las cosas. Cuando en un escenario de una homicida, cada persona ve cosas diferentes. Vamos a decir que mataron a un hombre, la esposa llega y ve a su esposo muerto y terminó una relación ahí, otra esposa puede llegar y ahora ¿quién va a pagar la renta? Es lo que ve. Y voy a tener que vender la casa y voy a tener que vender los zapatos y todos los vestidos y bueno, ¿qué voy a hacer? Una madre puede ver al Señor y dice, ¿y qué voy a hacer con 3 niños sin esposo, sin padre? Ve, cada quien piensa diferente. El público que está aquí, en esta casa, con el Señor Jesucristo, había noticias que lo acompañaban. Y posiblemente una de tantas es que era el hijo de María, el hijo de José, era un carpintero, era de Nazaret. Había cosas que se conocían de él. Y posiblemente entre todos los datos disponibles a la gente en aquel entonces del Señor Jesús, algunos se acordaban que María, entre comillas, se supone era virgen. Y al estar desposada o listo para casarse, comprometida a casarse con José, salió embarazada. Y esos chismes desparraman. Entre ustedes no, digo, pero... ¿Sí? Hay aquí una virgen que concibió. Vale más que... No me salgan con esa historia. Vino una jovencita y me dice, pastor, yo le dije al Señor que yo quería un bebé. Dice, pero no estás casada. Pues no importa. Y el Señor me dijo que si comía semilla de pájaros, yo iba a salir embarazada. Y ahora estaba embarazada. Pues ¿cuántos saben que no fue semilla de pájaro? Pero es que la muchacha estaba media trastornada, así que si usted sale que es una virgen, no lo van a creer. Pero esos rumores existían en aquel entonces. Y la mera verdad, ¿quién era Jesús? Para este entonces, en este capítulo, ya había hecho milagros. Ya él había sido comprobado por lo menos como un maestro por excelencia. Porque la gente para este entonces decían del Señor Jesucristo enseñaba con autoridad, como ningún otro. Los rumores iban creciendo. ¿Recuerdan en el bautismo, cuando fue bautizado? Que la paloma descendió, Dios Padre habló y dice, este es mi hijo en quien tengo complacencia, préstenle atención. Ahora, no, eso no fue hecho en secreto. Las multitudes iban a ser bautizados por Juan el Bautista en el río Jordán. Y aún los fariseos y los saduceos se acercaban a Juan el Bautista para ser bautizados.
Todo esto se ha escuchado, se ha conocido de él. Pero en el verso 23 dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Oiga, hermano, usted no puede ignorar esta clase de declaración del nacimiento de una persona. Nos adelantamos el Evangelio según San Marcos, porque Marcos empieza todo el Evangelio con el primer verso, obviamente, pero lo que dice allí procura justificarlo con el resto del Evangelio. Y simplemente dice, principio del Evangelio de Jesucristo. ¿Hijo de quién? De Dios. Y Marcos está hablando de Jesús como hijo de Dios, como usted y yo no lo somos. Pero dice Jesucristo. Jesús era su nombre que se le dio cuando nació. Y el nombre de Jesús no era el nombre que se supone el primogénito debe recibir. El primogénito recibía el nombre del papá. Era la costumbre, era la tradición. Y Dios rompió la tradición con el nacimiento de Juan el Bautista y con el nacimiento de Jesús. Porque le dio nombre que iba contra la tradición. Allí Dios estaba llamando la atención. ¿Cómo estos padres se ponen a romper la tradición con el primogénito? Pero ambos lo hicieron. Y ambos fueron nacimientos milagrosos. Estoy seguro que la gente no creía la virginidad de María. Y el hecho de que José se casó con ella, han de haber dicho, este sinvergüenza viejito. No se aguantó, no esperó. Pero no importa, hubo ese chisme. Pero aquí le llama a Jesucristo, Cristo siendo el Mesías, el enviado, el ungido, el que esperaba a Israel. Y Marcos empieza todo el Evangelio con esto. Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta, y aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz. Está hablando de Juan el Bautista. Dice, preparar el camino del Señor. Solo le dice Jesús, Cristo, y le dice Hijo de Dios, y le dice Señor. Estos discípulos que no estaban seguros de quién era Jesús, aún ellos, cuando anduvieron con él,